2, que está referido a la denominación, el objeto, las fuentes del derecho del trabajo y la naturaleza. La anterior clase habíamos analizado qué es el trabajo para nosotros, cuáles son sus modalidades y qué significa para cada uno de nosotros el trabajo. Y también habíamos puntualizado que el trabajo en general, si bien vamos a estudiar en la materia, no está protegido todas las modalidades de trabajo por la Ley General del Trabajo o el Estatuto del Funcionario Público. Hay sectores de trabajadores que no reciben esa protección especial de una normativa laboral específica, como los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores independientes. Bien, pese a ello, habíamos expresado que nosotros vamos porque se estudie todas las formas de trabajo. Bien, entonces, veamos en este segundo tema la denominación. ¿Qué queremos conocer? ¿Cómo se llama nuestra materia? ¿Y por qué se debe llamar así nuestra materia? ¿Por qué razón? Muchos llamaron derecho obrero, derecho industrial, derecho nuevo. ¿Y cuáles serán las razones? ¿Y por qué hoy tenemos esta denominación de derecho del trabajo? Entonces, al hablar sobre la forma de la denominación, vamos a hablar también de un aspecto de fondo, que es empezar a caracterizar al derecho del trabajo, que es empezar a conocer y también la evolución que ha tenido el tratamiento del derecho del trabajo en la historia. Entonces empecemos diciendo que en cuanto al nombre tenemos el sustantivo y el calificativo. ¿A qué se refiere el sustantivo? ¿Se va a llamar derecho o se va a llamar legislación? Algunos autores, sobre todo hace algunos años, decían que nuestra materia tiene que llamarse legislación, ya sea legislación social, legislación obrera, legislación del trabajo, porque se ocupaba de dictar normas con referencia a la relación entre trabajadores y el empleador. Entonces, por eso es que legislación, en el sentido amplio, no solo ley, decretos, reglamentos, resolución. Y en el sentido restringido tendríamos simplemente ley. Pero no abarca toda la materia, ¿no? El término legislación, ¿sí? No abarca toda la materia el término legislación. Entonces, hay situaciones como fenómenos económicos que debemos estudiar, por ejemplo, por el tema del salario, fenómenos sociales, como el tema que está vinculado con la situación de las personas que trabajan y que en un determinado momento pueden quedar sin fuerzas, y entonces, ¿qué hacemos? O situaciones que tienen que ver con la salud del trabajador, de modo tal que no solo es norma,
sino es analizar contextos económicos, sociales, políticos y apoyarse en la historia para explicarse lo que está pasando. Entonces, al estudiar todo ello, pues descartamos que sea el término más adecuado legislación, y eso nos sirve para que nosotros entendamos que nuestra materia no solo se va a ocupar de leyes, no solo se va a ocupar de normas, va a ir más allá. Por ejemplo, vamos a analizar el derecho de asociación que tienen los trabajadores, el derecho de reunirse y demandar la protección de sus intereses colectivos. Y es que el sindicato es un fenómeno social que en un principio, por ejemplo, era proscrito, era declarado ilegal. Después es un sindicato que es aceptado y muchos años después es reconocido legalmente. Entonces, no solo es ley, no solo es norma. Por lo tanto, desechamos la palabra legislación porque no engloba totalmente a nuestra materia y nos centramos a la palabra derecho, porque derecho, no solo el derecho se ocupa de las leyes, sino de otro tipo de normas, de instituciones, de fenómenos sociales, políticos, históricos, económicos. Entonces, la denominación más exacta es derecho. En el sustantivo. En el calificativo. ¿Qué derecho? Ahora se llama derecho del trabajo, pero no siempre, o derecho laboral llamamos también, pero no siempre ha sido así. Entonces, para ello recurrimos a la historia y vemos en principio que esta materia, como materia que regula el trabajo, no ha existido desde hace mucho tiempo, como otras disciplinas del conocimiento. Muchas podríamos ver, pues, antes de Cristo ya habían. El derecho del trabajo como materia, como disciplina que va a regular, sobre todo va a empezar a regular el trabajo por cuenta ajena o la apropiación del trabajo de otras personas, es a partir del siglo XX. Imagínense, con motivo del capitalismo, del modo de producción capitalista, que si bien surge antes, pero ese surgimiento del capitalismo permite la concentración de los medios de producción, de las fábricas, permite la apropiación en algunas manos. Esos son los capitalistas, los burgueses. Y los que producen socialmente son los trabajadores. Muchos dicen los que generan las riquezas son los trabajadores y los que se apropian son los que administran y son dueños de las empresas. Entonces, esa es la situación. Por lo tanto, va a surgir un modo de producción capitalista donde va a imponer las condiciones de trabajo el empleador, basado en normas, claro, pero normas del derecho civil, no normas que tengan que ver con una disciplina específica que es el derecho del trabajo. El derecho civil va a normar las relaciones bajo los principios de libertad, libertad de contratar, libertad de despedir también, libertad de fijar los salarios, los horarios,
No hay una protección al económicamente débil de la relación laboral, que es el trabajador. Y esto va a permitir que el empleador incurra en excesos, con jornadas agotadoras, con salarios bajos, sin condiciones de higiene, sin coberturar los accidentes y los riesgos emergentes del trabajo, sin que se preste un adecuado seguro de salud, ni mucho menos. Entonces, el trabajador, sobre todo de la industria, va a reaccionar. Va a reaccionar como lo hizo en 1886 en Chicago, Estados Unidos. Y por eso se recuerda el Día del Trabajo el 1 de mayo cada año, como una reacción ante la negativa de los empleadores de aceptar una jornada máxima de 8 horas de trabajo. Entonces, ¿cómo se va a denominar a nuestra materia que ya va a empezar a normar de manera específica a las relaciones laborales, a las relaciones emergentes del trabajo asalariado? Derecho industrial, la primera denominación. Entonces tenemos que el derecho del trabajo aparece normando solo el trabajo de la industria. Solo el trabajo de la industria. Solo el trabajo de los obreros. Así aparece. Y hoy creen muchos que debería seguir así. ¿Acaso tú eres obrero para ampararte en las normas laborales? Le dicen a alguien que pueda trabajar, qué sé yo, en el área de servicios, por ejemplo. Todavía persiste esa mentalidad de que el derecho del trabajo solo es para los obreros. Bien, hay críticas, claro que sí. Esas críticas radican en el hecho de que es una denominación muy amplia y muy restringida a su vez. ¿Por qué es amplia? Porque cuando hablamos de derecho industrial, no estamos contemplando todos los aspectos de la industria. Propiedad industrial y otros temas que hacen a la industria. Entonces, no podemos decir derecho industrial porque solo estamos aquí analizando el tema del trabajo en la industria. Entonces, es muy amplia y muy restringida. ¿Por qué? Porque solo se está abocando a normar la relación de los trabajadores de la industria. ¿Y qué de los otros trabajadores? Los trabajadores del área de salud, los trabajadores del comercio, los trabajadores de la educación, los trabajadores agrícolas, los servidores públicos. ¿Y qué de ellos? Al decir derecho industrial, no entrarían en el campo de estudio, en el campo de aplicación del derecho del trabajo. Pero surge así, y eso es importante saber, cómo se originan las cosas y cómo se desarrollan. Para que vayamos viendo, les dije ya, cómo se va configurando nuestra disciplina hasta hoy. Entonces van a decir que no se llame derecho industrial, derecho del trabajo industrial. Vamos a cambiar el nombre. Ya no en ese sentido amplio de todo lo de la industria, sino el derecho del trabajo en la industria. Bueno, se ha superado la crítica, la observación de que era muy amplio, pero se ha quedado en que es corta en sentido de que todavía los excluye al resto de los trabajadores. Sería un derecho que privilegia a un sector de los trabajadores, que es el trabajador de la fábrica, que es el trabajador de la industria. Entonces,
aún persisten las observaciones. Otros dicen que se llame derecho obrero, una tercera denominación. Porque es un derecho que norma la situación de los obreros. Ahí también hay críticas. Es un derecho clasista. Le dicen al derecho obrero. ¿Por qué? ¿Acaso es el derecho solo de los obreros? También regula las relaciones de los empleadores. Es un derecho que regula las relaciones, derechos y deberes de trabajadores y empleadores. Por lo tanto, sería incompleto el nombre de decir derecho obrero. Bueno, y hay cosas que no tienen que ver nada con obrero. Vivienda obrera, nada que ver con nuestra materia, vivienda obrera, por ejemplo. Entonces critican y van a ver cómo ahora, según algunos tratadistas como Carlos Moro, va a volver eso, pero con otro nombre sí. ¿Ya? Bueno, entonces criticado también derecho obrero. Derecho nuevo, muy interesante esa denominación de derecho nuevo. ¿Nuevo por qué? Nuevo porque aparece en el siglo XX. A diferencia de otros derechos antiguos, como el derecho penal, hasta el derecho de familia o el derecho internacional con el jus gentium, o el derecho civil, mucho más antiguo. Entonces, nuevo porque es de reciente data. Ahí tienen razón. Pero además nuevo por otra causa, por su espíritu nuevo. Es un derecho novedoso. Generalmente, el derecho defiende los intereses de los poderosos, de la clase económicamente dominante. Y este derecho, por lo menos en apariencia, dice que va a defender a los trabajadores, a los débiles, a los explotados. Entonces, nuevo por el tiempo, nuevo por lo novedoso, por ese espíritu nuevo. Muchos criticarán ese denominativo de que es un derecho de los explotados. Otros dicen que en realidad el derecho del trabajo ha sido un freno a las tendencias socialistas que en esa época en el mundo estaban haciendo caer a países que tenían el modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Para no ir al socialismo, para no ser destruido por el socialismo, le va a reconocer ciertos derechos, como el salario mínimo, la jornada máxima, el derecho al descanso, pero dentro del mundo capitalista. Pero en la medida en que el trabajador respete la propiedad privada. Entonces, esto es un derecho social, no es un derecho socialista. Y otros justifican y dicen, pero es lo mínimo que pueden hacer los capitalistas para perpetuar sus ingresos, para seguir enriqueciéndose. Y ponen el ejemplo y dicen, a ver, una máquina, ¿cómo funciona? A veces hay que ponerle aceite. Y si no ponen aceite, la máquina se va a destrozar. Lo mismo es el trabajador. Si no la alimentas, ¿cómo va a rendir? ¿Cómo te lo va a trabajar? ¿Cómo va a producir? Entonces, darle un alimento al trabajador es darle la energía para seguirle explotando. Y no es ningún derecho que protege. Protege más al empleador que al trabajador, porque le asegura un régimen capitalista. Hay críticas de todo.
pero igual no deja de ser novedoso. No deja de ser novedoso, ¿no? Que el Estado al poderoso le fije un salario mínimo, que el Estado al poderoso le diga que no puede trabajar, explotarlo más de 8 horas, que el Estado le diga al empresario que tiene el trabajador derecho al descanso, lo que no tenía antes. No deja de ser novedoso. El tema es que derecho nuevo no se identifica con la materia. ¿Nuevo hasta cuándo? Estamos a más de 100, a ver, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 105 años de la primera constitución social, que es la Constitución Mexicana en Querétaro, 1917. 105 años. 103 años de la creación de la OIT, con motivo del Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Ya diríamos que no es tan nuevo porque hay materias más nuevas. Y si utilizamos el término de la novedad, bueno, ya no somos tan nuevos. El derecho aeronáutico, el derecho informático, son más nuevos que nuestra materia. Entonces, ¿nuevo hasta cuándo? Y además no engloba el contenido de la materia. Nuevo no engloba la palabra trabajo, no engloba la palabra de las relaciones laborales, que era como existía. Pero esto sirve para saber cuándo surgió el derecho del trabajo, cuál es su actual espíritu. Nos va ayudando a comprender a nuestra materia. Derecho social es otra denominación, derecho social. Porque antepone a lo individual. Porque esta materia lo que busca es, antes que privilegiar el interés individual, el interés de la sociedad. Y eso se produce cuando se fija para el conjunto de los trabajadores asalariados, por ejemplo, un salario mínimo. Y el salario le va a permitir subsistir al trabajador y a su familia. Y al proteger al trabajador y al proteger a la familia, estamos protegiendo a gran parte de la sociedad. Entonces, derecho social. Pero, ¿y la seguridad social qué se llamaría? ¿Y la previsión social? ¿Y la asistencia social? Hay muchas cosas que han nacido con el término social. Entonces, tampoco aterriza en nuestra materia de la manera más cabal. O sea, a cada cosa hay que ponerle el nombre más adecuado, el término más adecuado, el que configure mejor, el que exprese lo que es. Y se van a dar cuenta ustedes a lo largo de su formación y del ejercicio profesional que a veces nos cuesta denominar a las cosas por su nombre. Porque a veces nos extralimitamos o a veces somos muy benevolentes en llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, una persona que comete algo, decimos, sí, ha cometido errores así, cuando en realidad son delitos. Ah, pero nos da miedo decirle delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no ha sido sentenciado. Entonces, ¿cuál sería el término más correcto? Empezábamos a analizarlo, ¿eh? ¿No? Y si le decimos corrupto, por ahí nos mete un juicio y nos dice, me vas a probar que soy corrupto porque hasta ahorita no tengo ninguna sentencia por corrupción. Entonces, cuesta calificar y llamar las cosas por su nombre. Y eso es lo que estaban buscando aquí en el derecho del trabajo, derecho social. Tiene mucho de social, pero
no es el término más correcto. Entonces, derecho social se va a quedar para establecer una nueva rama del derecho. Así como había el derecho público y hay el derecho privado, establecido por Ulpiano, un jurisconsulto romano en la antigüedad, y ahora va a salir de esa dicotomía una tricotomía, un derecho social. Entonces, aquí hay derecho público, derecho privado y derecho social. Aquel que privilegia el interés de la colectividad o de grupos importantes como los trabajadores, como las familias en la seguridad social, o el derecho de familia, o el derecho agrario, o el derecho medioambiental, que se consideran parte de un derecho social. Entonces, fíjense ustedes, estamos ahí. Entonces, vamos a superar el término social porque es muy amplio y nos va a servir para otra cosa. Para la naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene el derecho del trabajo? Social. Muy bien. Y luego surge el término derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Las relaciones emergentes del trabajo, pero de una sola modalidad de trabajo en esa época. El trabajo asalariado, el trabajo subordinado y dependiente. Entonces, aquí hay una crítica. Yo la leí la expresada por el profesor uruguayo Américo Pla Rodríguez, que dice: derecho del trabajo no debería llamarse, porque no regula todas las formas de trabajo. No estudia, no es su objeto de estudio el trabajo independiente, el trabajo por cuenta propia. Nuestra materia se va a centrar a estudiar el trabajo asalariado, el trabajo en relación laboral, el trabajo subordinado y dependiente. Y por lo tanto, el término trabajo es muy amplio. Y él da la solución. Él dice, debe llamarse derecho laboral. De ahí viene la palabra laboral, porque laboral es un neologismo, una palabra nueva que se utiliza para el que labura en relación laboral. Cuando uno dice laboral, se está refiriendo a una forma de trabajo. Y esa forma de trabajo es el trabajo en relación de dependencia. Entonces dice, el término más adecuado sería derecho laboral. Bien. Criterio que aún se mantiene y que yo no comparto. Tal vez en mis años mozos, más joven, compartía ese criterio de decir, debe ser derecho laboral porque no regula, no tiene como objeto de estudio, perdón, todas las formas de trabajo, solo el trabajo subordinado y dependiente. Hoy he cambiado de posición, ya hace varios años, he escrito, lo he fundamentado el por qué nuestra materia no debe llamarse derecho laboral con ese neologismo del trabajador asalariado. Porque para mí esta materia que busca la protección del trabajador, del trabajo en general, no puede reducirse a proteger solo a un grupo de trabajadores, a los asalariados. Para mí, nuestra disciplina debe estudiar todas las formas de trabajo. Nuestra disciplina debe estudiar todas las modalidades de trabajo, sea trabajo por cuenta propia, sea independiente, sea trabajo por cuenta ajena. Todos deben ser objeto de estudio y analizar según sus particularidades su problemática y darle soluciones
no solo normativas, sino también, sobre todo, mediante políticas públicas, mediante programas, mediante planes, mediante proyectos, en favor, sobre todo, de los trabajadores que tienen menos apoyo, pero igual son trabajadores, como los trabajadores por cuenta propia, que pueden ser a la vez productores y vendedores. Hay gente que produce y luego va a vender. ¿Y quién les protege? Nadie. Están librados a su suerte y son la mayoría de este país, de nuestro querido país. Más del 52%. El censo dirá tal vez un porcentaje mayor. Entonces yo digo, pues, busquemos que nuestra disciplina proteja a todos los trabajadores. Y para ello tiene que estudiar a todas esas modalidades de trabajo. Porque si yo digo, solo estudiamos el trabajo asalariado, no estudio las otras modalidades. ¿Verdad? Y al no estudiar, no sé su problemática. Y al no saber su problemática, no le doy solución. No investigo. Porque la investigación es eso, ¿verdad? Analizar problemas y buscar soluciones, las más adecuadas. Entonces yo he vuelto al término derecho del trabajo y desecho derecho laboral. Bien. Hay otros nombres. Por ejemplo, mi posición se alinea a lo que el profesor mexicano, ya antiguo, Mario de la Cueva, decía. Nuestra materia debería llamarse derecho de la actividad. Imagínense, derecho de la actividad. Es decir, este derecho que se ocupa de todos los que trabajan, de todos los que están activos. Estamos alineados a esa situación. Bien, pero volviendo a lo de obreros, ¿se acuerdan que les dije? Profesor Carlos Moro de Brasil dice que nuestra materia debería llamarse derecho del trabajador. Ya no solo del obrero, del trabajador en general, no del trabajo. Y dice, sincerémonos, esta materia, ¿qué busca? Proteger al trabajador. Es el derecho del trabajador, no es del trabajo. Entonces, va hacia un criterio más clasista y dice derecho del trabajador. Posición interesante, pero que no se ha consolidado aún. En cambio, derecho del trabajo, así se llama nuestra materia. Bien. Entonces, no es lo mismo decir derecho del trabajo que derecho laboral, ¿verdad? O sea, tiene dos connotaciones distintas, dos alcances diferentes. Ahora les pregunto, ¿cómo se llama nuestra materia en el pensum? Adelante. ¿Nadie sabe cómo se llama la materia? Doctor, derecho del trabajo y procesal laboral. Muy bien. Derecho del trabajo y procesal laboral. Imagínense ustedes qué denominación. Ya hemos dicho que no es lo mismo laboral que trabajo. Y le hemos puesto así. Derecho del trabajo y procesal laboral. Entonces uno se pregunta, cuando han hecho el pensum, ¿habrán realizado este análisis? ¿Qué opinan? No, al parecer no, doctor. Que no. No, ¿verdad? Métale nomás. ¿Y por qué no nos habrán llamado a los que estudiamos derecho del trabajo, nos actualizamos, sabemos de la denominación correcta? Es que hay cada genio que se mete a hacer lo que no sabe. Y le meten nomás. Y en la academia eso es imperdonable, ustedes saben. A mí me dicen, pues penal, yo, bueno, sí, el derecho penal estudia el delito, delincuente, la pena, puedo saber algunas cosas más, ¿no? Pero si me dicen, a ver, vamos a empezar a opinar esta materia como, no,
mis respetos a los penalistas, pero no tengo la profundidad como para poder aportar. Peor si estamos haciendo una currícula académica, si estamos haciendo el penso que le llamamos. Miren, también nos sirve para ver, ¿no? ¿Qué cositas hacemos? Creo que en el alto es más correcta la denominación, derecho del trabajo y su procedimiento. En el alto, en la UPEA, que a veces criticamos. Pero es más correcto decir eso que poner derecho del trabajo y procesal laboral, ¿no? O sea, derecho del trabajo de todos y el procedimiento de algunos. No puede, ¿verdad? Entonces, solo para que vean. Por eso es que tenemos que, como decían nuestros papás, ¿no? Antes de poner tu lengua en movimiento, pon tu cabeza en funcionamiento. Y algunos primero hablan, luego piensan. ¿Qué habré dicho? ¿No? Bien. Nosotros, como hombres del derecho, como mujeres del área jurídica, tenemos que utilizar los términos más precisos y justificar. Y justificar. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos hecho esto de la denominación, que se darán cuenta es muy importante, con mayor facilidad podríamos ver qué estudia la materia. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues nuestra materia estudia el trabajo. Su objeto de estudio es el trabajo, pero el trabajo en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, en todas sus modalidades. Ese es nuestro objeto de estudio. El trabajo por cuenta propia, el trabajo por cuenta ajena, el subordinado independiente. Estudiamos todas las formas para buscar la protección de toda clase de actividad. Bien. De modo tal que ese es nuestro objeto. Ahora, ¿cómo conocemos mejor a nuestro objeto? ¿Cómo conocemos? ¿Qué método aplicamos? ¿Qué método vamos a emplear? El método es un buen instrumento para conocer mejor a nuestro objeto, para encontrar la verdad con relación a lo que estamos estudiando, que es un término amplio, trabajo. No podemos tener un método específico hoy, porque podemos estudiar el trabajo desde una óptica, hacer una comparación, hacer un análisis exegético de la norma, ¿no? Podemos estudiar el trabajo como un fenómeno social, podemos ver al trabajo como una forma de obtener los medios de subsistencia, y ahí hay trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena. Entonces, según lo que queramos estudiar con relación al trabajo y cuál sea la profundidad o qué quisiéramos saber de ese aspecto del trabajo, vamos a utilizar el método. Entonces, el método va a ser el que más se adecue para la forma específica en la que queramos abordar un tema. Nos orientamos a lo multimetodológico. Nosotros vamos a tener el criterio multimetodológico porque para estudiar los diferentes fenómenos, las diferentes instituciones del trabajo, vamos a utilizar distintos métodos. Solo como ejemplo, si quiero hacer una comparación sobre la jornada de trabajo en Bolivia, ¿quiénes trabajan 8 horas? ¿Quiénes trabajan, qué sectores trabajan 6 horas? ¿Qué sectores trabajan menos de las 6 horas? ¿Y qué sectores o qué tipo de trabajadores cumplen labores no sujetos a una jornada?
Voy a hacer un método comparativo. Los obreros de la fábrica, 8 horas. Los de salud, 6 horas. Los empleados públicos van a las 8. Los profesores, menos de 8. Los directores, los gerentes, el personal de confianza, no está sujeto a una jornada de trabajo. Entonces voy a ir comparando y voy haciendo mi análisis. Entonces puede ser un método comparativo y analítico. Sí quiero ver eso. Y si quiero ver el tema, por decirles, sobre el contenido de una norma que sea dictado recién, por decirles, pues haré pues por ahí, utilizaré el método jurídico de las construcciones jurídicas. Si quiero abordar el acoso laboral, por ejemplo, puedo hacer desde un análisis de caso y ahí utilizaré el método cualitativo, que va de lo particular y va a establecer una teoría general. O el cuantitativo, si es que voy a utilizar ciertas técnicas como la encuesta, y voy a decir, ¿usted se sintió alguna vez acosado? ¿Usted entiende qué es el acoso? Todo eso. Entonces, ahí método cuantitativo. Y si voy a hacer ambas cosas, método cualitativo o cuantitativo, porque ahora se permite en la actual investigación, ¿no? ¿Cuándo es cuantitativo? Cuando te apoyas en lo cuantitativo, pero la base de tu investigación es cualitativa. Y viceversa. Entonces, miren ustedes, el método es el método que mejor nos permita abordar un determinado tema de nuestro objeto, que es el trabajo, un término muy general. Ese es el método. Somos plurimetodológicos, multimetodológicos, podría decir. Bien. Ahora, nuestra materia, ¿qué busca? ¿Qué persigue? ¿Qué fines? Esto es más sencillo, ¿no? Ya hemos ido abordando. Hay un fin inmediato. El fin inmediato es buscar la protección del trabajador. El derecho del trabajo lo que persigue es la protección del trabajador en lo inmediato. Y en lo inmediato, la justicia social. Es decir, que los trabajadores puedan obtener las condiciones de vida adecuadas para él y su familia. Eso es justicia social. Los medios de subsistencia adecuados. Entonces, esos son los fines. Bien. Vayamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las fuentes? Aquí, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos que ustedes capten y les sirva? ¿De dónde surge el derecho del trabajo? ¿De dónde viene a nosotros el derecho del trabajo? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo conocemos al derecho del trabajo? ¿Cómo se ha gestado? Ahí vemos fuentes materiales y fuentes formales. Ambas son importantes saber su alcance, su significado. Las fuentes materiales significan debido a qué fenómeno social va a aparecer el derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge producto de la lucha de clases. Ya les dije, trabajo hay desde que
el hombre aparece en la humanidad y empieza a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. El Homo faber, el hombre que trabaja, el hombre que transforma. Ha habido trabajo, nadie va a negar. Regulación del trabajo, también ha habido, sin que exista todavía derecho del trabajo. Ha habido regulación del trabajo. Pero ¿cómo era regulada? Por el derecho civil, no por esta materia. Esta materia es del siglo XX, habíamos dicho. Entonces, antes se regulaba el trabajo, sobre todo la apropiación del trabajo ajeno. En el esclavismo, a ver, ¿quién me puede decir? En el esclavismo, ¿quién se apropia del trabajo ajeno? Identifiquen a los sujetos. A ver. El dueño del esclavo. El dueño del esclavo soy, muy bien. Frente al esclavo, ¿no? Y no solo se apropia de su trabajo, sino del esclavo mismo. No solo del producto. Lo puede vender, lo puede matar, lo puede regalar. Le puede llevar a que pelee con las fieras, con los gladiadores. ¿Y eso estaba normado? Sí. Porque si no estaba normado, estaba librado a la voluntad de las personas. No, eso está en ley. Esa era una facultad que el derecho civil les reconoce al amo. Y tiene nombre. A ver, ¿los papás tienen autoridad sobre los hijos menores? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y Sí, doctor. se llama esa potestad que tienen los padres sobre los hijos? Es la patria potestad, doctor. La patria potestad, correcto. Y por eso es que podemos decir a nuestros hijos, haga su tarea, haga sus deberes. No nos puede decir nuestro hijo con qué autoridad. Con la autoridad de la patria potestad que me dé el código de familias. Muy bien. ¿Y en Roma había también la patria potestad? Sí, ¿no? Ahí surge con esa denominación. Y el poder que tiene el amo sobre el esclavo se llamaba potestad dominica. Así como tenía el patria potestad sobre los hijos, sobre el esclavo se llamaba potestad dominica, por potestad del dominus, sobre el esclavo. Entonces estaba regulado. Entonces lo que quiero significar es que trabajo había. Regulación del trabajo también había, pero no era mediante el derecho del trabajo. En los gremios de la Edad Media había regulaciones laborales, de trabajo, pero no había derecho del trabajo. Cuando surge el capitalismo y los burgueses son dueños de los medios de producción y los trabajadores, los obreros, los proletarios son los que producen, las condiciones de trabajo con la revolución industrial condicionan al obrero a la máquina y no se adecua la máquina al obrero. El obrero tiene que trabajar al ritmo de la máquina. Han visto tiempos modernos, ¿verdad? El obrero trabaja al ritmo de la máquina. Entonces le va a producir, pues, fatiga laboral, envejecimiento prematuro. Le va a producir una situación de desgaste físico y psíquico muy fuerte. Pero además con salarios de hambre, con jornadas agotadoras, sin ninguna protección en el campo de la higiene industrial y de la seguridad ocupacional.
con contaminantes, expuesto a los accidentes, que nadie además los cubre. Entonces el trabajador va a reaccionar y va a decir, esta situación no la aguantamos. Hay una cuestión social que arreglar y el Estado debe dejar de ser un gendarme. Y el Estado debe dejar de decir que no se va a meter en estas relaciones, porque nosotros nos vamos a matar con nuestro enemigo que nos explota. Entonces, al Estado no le va a quedar otra que intervenir en las relaciones laborales. ¿Cómo va a intervenir? Dictando normas. Ya no las normas del derecho civil, normas laborales que reconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, sobre todo de los asalariados, de los obreros. En un inicio, ahí surge el derecho del trabajo. Pero ¿como consecuencia de qué? Se va a normar de esa lucha de clases. Entonces, la fuente material es la lucha de clases, la que va a dar lugar a que surja un derecho que regule bajo un criterio protectivo y tutele los derechos de los explotados. No surge por voluntad del empleador, de decir, ah, sí, pobrecitos, yo les doy. No. Por ello seguían explotando como hasta hace años. Y hoy, habiendo normas, igual explotan. Sin cumplir las normas mínimas. Entonces, fíjense ustedes, esa es la situación. Surge de la lucha de clases. Se va a traducir en normas. Correcto. Y entonces vamos a las fuentes formales. Se traduce en constitución política del Estado. A partir del artículo 45 está, 46 está el derecho al trabajo, están los principios, el derecho de asociación, el reconocimiento del fuero sindical, la denunciabilidad de los derechos, los criterios más fundamentales. Toda esa lucha se ha traducido en la Constitución. Luego, en la Ley General del Trabajo, en el decreto reglamentario de la ley, varios decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, y también a nivel internacional. Son las normas internacionales de trabajo, las NITs, que emergen de la OIT, que salen de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo de las conferencias de la OIT. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos las NITs, normas internacionales de trabajo, que van a ser muy importantes. Los laudos arbitrales, los contratos individuales, los convenios colectivos, la jurisprudencia, la costumbre. Hasta la jurisprudencia y la costumbre son fuentes directas. Y como fuentes indirectas podemos ver la legislación comparada, la legislación de otros países que las podemos ver como referencia, y la doctrina. La doctrina es una fuente indirecta, pero influye mucho en que podamos hacer estudios más adecuados, comprender mejor y eventualmente basarnos en la misma para proponer normas. Siempre y cuando se adecúen a la realidad de los países, ¿no? Entonces vean ustedes, compañeros, cómo es tan importante las fuentes formales.
En materia laboral nos interesa saber que no solo son fuentes la Constitución, la ley, los decretos y reglamentos, que también es fuente un convenio colectivo. Si nosotros no comprendemos eso, vamos a aplicar indebidamente el derecho del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la ley dice una cosa y el convenio dice otra sobre el mismo tema? ¿Cuál aplicamos? A ver, ¿quién me dice? La ley dice una cosa y el convenio dice otra sobre el mismo tema. ¿Qué aplicaríamos? ¿Ley o convenio? La ley, doctor. Ley. Ley, doctor. La ley. Que sea más favorable para el trabajador. La ley. Convenio. La ley dice Convenio, unos y el doctor. convenio dice otros. En materia laboral se aplica Convenio. el convenio por ser más favorable al trabajador. Materia laboral. ¿Por qué? Porque en materia laboral la Constitución está debajo de un convenio. Así es. En materia laboral, bajo el principio de favorabilidad, y eso está en la jurisprudencia, se aplica la norma más favorable al trabajador, sin importar su jerarquía. En materia laboral, Hay que la ver cosa más actividades, más aumentar algo más. Priorizar. Priorizar. Otro problema más. la cúspide de la pirámide, en la cúspide de la pirámide en materia laboral, está la norma más favorable. Se rompe el criterio de la pirámide de Kelsen. No se aplica en materia laboral. Ahora, esto no es solamente un criterio mío, no es una opinión, no es un deseo. No, es algo que se aplica en los hechos, compañeros. Demostrable. No con un caso. Demostrable con miles de casos. Y les pongo un solo ejemplo. El artículo 13 de la Ley General del Trabajo. A ver, ¿tienen la ley? ¿Quién me puede leer? Artículo 13 de la Ley General del Trabajo. A ver. Muy pequeñita la letra. Bien, artículo 13. Mientras el Congreso Nacional estudia el Código de Trabajo, se eleva a categoría de ley el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1939 con las siguientes ocasiones. Cuando fuera retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año del trabajo continuo. Y si los servicios no alcanzaren a un año en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los 3 primeros meses que se reputen de forma excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado, que no sufrirán ningún descuento de tiempo. Si el trabajador tuviera más de 8 años de servicios, percibirá la indicada indemnización aunque se retire voluntariamente. Jenny, gracias. Jenny Daniela. La primera parte nos interesa. A ver, ¿cuál es la primera parte? Eso no, el EBC. Dirá lo siguiente. A ver, vuélvanos a leer más calmadamente. ¿Cuándo? Cuando fuera retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios. Hasta ahí. Gracias. Cuando se despida a un trabajador por causa ajena a su voluntad. Es decir, la norma permite, la ley, artículo 13, vigente, que el empleador puede despedir al trabajador sin que exista una causa. Estamos hablando del año
1939, elevado a rango de ley el 42. Cuando el trabajador sea despedido por causa ajena a su voluntad. El empleador puede despedirlo. Lo único que tiene que hacer es pagarle una indemnización y el desahucio. Nada más. Eso es lo único que tiene que hacer. Eso dice la ley. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo de que el despido injustificado o no atribuible al trabajador está normado en la ley. Podríamos decir que el empleador tiene amparado en la ley la facultad de despedir al trabajador, aunque no hay una causa atribuible al trabajador. No hay una causa justificada. Un agradecimiento de servicios puro y simple. Y el trabajador solo puede reclamar, según este artículo, desahucio e indemnización. Indemnización, bueno, así renuncia le dan. Desahucio justamente es porque le están despidiendo en forma injustificada. Muy bien. Eso dice la ley. Ahora, ¿alguien tiene a la mano el Decreto Supremo 28.699, artículo 9? A ver. Decreto Supremo 28.699 de 1 de mayo de 2006, antes de la actual Constitución, por si acaso. Artículo 9. A ver, ¿alguien me lee? Creo que Yo no Daniel puedo es la leer, única ¿no? una. A ver, adelante. Capítulo 3. Despidos. Artículo 9. Parágrafo primero. En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar el plazo impostergable de 15 días en el calendario el finiquito correspondiente a los sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan, pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente. El pago dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la unidad de fomento a la vivienda UFP. Desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realiza el pago del finiquito. Parágrafo segundo. En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en el beneficio del trabajador consistente en el 30% del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor. Muy bien, ahí dice que se puede despedir y se le debe pagar. Y hasta el plazo y la multa. Ahora vayamos al 10. ¿Qué dice el 10 de ese mismo decreto? Artículo 10. Beneficios sociales o reincorporación. Parágrafo primero. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. Parágrafo segundo. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos, además de los beneficios y otros derechos que le correspondan, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo 7º de la presente ley. Parágrafo tercero. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En Gracias. caso de... Hasta ahí está bien. Ahora, miren ustedes. Dice el parágrafo 3 que en caso de que el trabajador acuda al Ministerio de Trabajo y pruebe que el despido ha sido injustificado, o sea, contrario al 13 que dice puede haber despido injustificado,
por causa no atribuible al trabajador. Ah, pero si el trabajador va y dice, me han despedido por causa injustificada, y las causas justificadas están en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario, pero yo fui despedido por causa injustificada, ¿qué hago? Reincorporación. Reincorporación y pago de salarios hasta que se me reincorpore. Eso puede durar años. Yo tengo casos que han durado, por culpa del empleador, obviamente, 5 o 6 años. Y tendrán que reincorporar y pagarle el salario de 5 o 6 años. Ahora díganme, ¿cuál aplicamos? ¿La ley o el decreto? Estamos hablando de un caso real. ¿Cuál aplicamos? El decreto. ¿Por qué? Porque, doctor, ahí, como se ha leído anteriormente, mis compañeros han leído en el decreto supremo de la 28689, en el artículo 9 y el 10, y en su párrafo tercero, explican claramente que el despido injustificado debe ser la reincorporación y pagada la indemnización inmediatamente, en los 3 días. Por eso, Entonces, aplicamos ¿qué? La norma más favorable. Porque hay una norma que permite el despido y hay otra que impide el despido si es que el trabajador no quiere ser despedido. Aplicamos la norma más favorable, sin importar si es decreto o ley. En este caso, ¿cuál se aplica con preferencia? El decreto frente a la ley. En los hechos. ¿Cuántas veces se ha producido eso? Miles, desde el 2006 a la fecha. Por eso nos interesa saber que las fuentes, porque esto lo vamos a ahondar cuando hablemos de los principios. Los principios son principios y se deben respetar, están por encima de la norma. Miren ustedes. Las fuentes del derecho del trabajo no son solamente la Constitución, la ley, el decreto, el reglamento, la resolución. También son los convenios, los laudos, las normas internacionales que sobre todo hayan sido ratificadas por el gobierno de Bolivia. Esas son las fuentes. ¿Sí? Y se aplica, sabiendo que todas esas son fuentes, se aplica la que más favorezca al trabajador cuando verse sobre la misma situación, sin importar la jerarquía. Eso está demostrado en el ejemplo que hemos analizado y ustedes han podido leer la norma. Por eso yo me he abstenido de leer la norma para que ustedes vean lo que dice. Por eso es importante saber las fuentes. ¿Ya? Bien. Finalmente, la naturaleza del derecho del trabajo. No es un derecho público porque no regula entre el Estado y los trabajadores. Solamente puede eventualmente el Estado ser empleador, como lo es actualmente, pero no en todos los casos. Tampoco es privado porque no solo regula las relaciones entre particulares, entre trabajador y empleador dentro del régimen privado. Puede regular relaciones entre el Estado, empleador y los trabajadores. Puede regular relaciones entre los particulares y también establecer situaciones de los trabajadores independientes. Pero como busca una protección social, su naturaleza no es ni pública ni privada, es social. La naturaleza del derecho del trabajo, por lo que estamos empezando a hablar, es que se trata de un derecho social, porque son normas que están bajo una tutela jurídica especial. Porque al proteger al trabajador, protegemos la familia y al proteger la familia, la sociedad. Y por eso nos interesa que se proteja a todos los trabajadores. De la forma como se requiera. Pues a los trabajadores se les dará el salario mínimo, a los que cumplan relaciones laborales, pero a los independientes se les debería dar créditos, innovación tecnológica, facilidades de exportación.
a los autoempleados o autoexplotados, que son productores y vendedores a la vez, por lo menos el seguro. Ahí vemos en su verdadera dimensión la naturaleza que debe tener el derecho del trabajo social, proteger a la sociedad que trabaja, a la actividad que se realiza, porque esa es la que genera riqueza, la que produce bienes y servicios. Entonces, esa es la situación, esa es su naturaleza, derecho social. ¿Sí? Bien, con eso hemos terminado, compañeros, este tema 2. La compañera que ha leído la norma, ¿quién era? Aparte de la Jenny Daniela. Yo, doctor. Nombre. Cristel Ramírez. ¿Cómo? Cristel Eunice. Sí, doctor. La señorita Ramírez. Bien. Y el compañero que opinaba es Mauricio Álvaro. Mauricio Álvaro Condori Tantani, doctor. Muy bien. Ya saben, hay una nota de 20 puntos por estas cosas, ¿no ven? Y yo voy acumulando. Ahora les voy a informar para que tengan una verdadera y cabal dimensión. Ustedes son del poderoso paralelo C, ¿no vemos dicho? Sí, doctor. Sí, doctor. Del C, ay no, mire, el más querido, y es el único paralelo que no he calificado su trabajo, del A y del B tengo, sí. Pero no todos han hecho. Por decirles, a ver, de estos compañeros del paralelo A, que tengo en lista, les voy a dar como referencia para que algunos tomen en cuenta. De 115 alumnos que tengo, 46 no han hecho el trabajo sobre su opinión del trabajo. Solo 69. De ustedes la próxima clase les voy a decir ese parámetro, pero siempre les recomiendo que tengan, compañeros, impreso el plan global, para que sepan de qué estamos hablando. Tengan impreso el plan global. No solo el plan global, tengan a la mano la Ley General del Trabajo, la Constitución, es un librito. ¿Alguien ya se ha comprado la Ley General del Trabajo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuánto le ha costado, Jenny Daniela? 15. ¿Cuánto le ha costado? 15 bolivianos, pero la letra está pequeña. Está pequeña, 15. ¿Otra compañera que se ha comprado? Yo, doctor. ¿Cuánto le ha costado, Raquel? También 15 bolivianos, doctor. Y no solo está la ley, ¿no? Está el decreto reglamentario, está el Código Procesal del Trabajo, está la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, ¿sí o no? Entonces, como ustedes verán, no es un costo alto, ¿no? No es un costo alto. Y entiendo que todos tienen la Constitución. Entonces, es necesario que lo tengan ahí, porque después, si les digo, a ver, lean, algunos deben querer con muy buena intención leer, pero está en su celular y no saben si apagarlo, ver el celular o pasar clases, ¿no? Entonces, les recomiendo que estén con la norma en la mano. Muy importante. Además que estos son instrumentos de estudio y de trabajo, y a veces hay necesidad de resaltar, hay una norma que puede ser más significativa que otra, y pues es como decir, este instrumento es para rayarlo, ¿no? No es para tenerlo ahí de adorno, no, hay que rayarlo, resaltador, lápiz rojito, todo, señalizar. Estamos estudiando, ¿no? No todo es norma, pero muchas de las cosas que estudiamos se traducen en norma, ¿ya? No se van a olvidar, les recomiendo, porque el otro día, no sé, en autonómico he pedido que me muestren su plan global y nadie tenía, ¿no? Entonces, o muy pocos. Decir nadie es exagerado, ¿no? Pero muy pocos, unos 2. Bien,
Si no hay más preguntas, vamos a concluir la clase. Compañero García, Díaz García Andrés. Sí, docente, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Quería repasar alguna cosa para que me quede claro y ver si me estoy equivocando o no. Bueno, principalmente hemos hablado sobre el contenido del método de la materia que sería derecho laboral, que hemos incluso recalcado de que no sabemos si podríamos denominarlo así en tal nombre como derecho laboral. Y creo que mencionó que no podemos mencionar un método exacto porque tendríamos que ver qué es lo que estamos estudiando según la materia de trabajo. Entonces podríamos decir que el método se adecua más que todo al contenido y al objeto de estudio que tenemos del derecho laboral. Si me podría aclarar eso, por favor. Sí, está bien, a lo que queramos estudiar dentro del ámbito del trabajo, a lo que queramos estudiar, al tipo de estudio que queramos hacer, ¿sí? Al tipo de estudio que queramos hacer. A eso se va a adecuar nuestro método. Si nosotros queremos hacer una comparación, utilizaremos el método comparativo. Si nosotros queremos hacer un estudio sobre el acoso laboral, consultando a las personas que trabajan, varones y mujeres que han sido objeto de acoso, por ahí utilizamos la encuesta como técnica en la investigación como apoyo y haremos pues el método cuantitativo. Pero si queremos ver desde la óptica de consultar a una autoridad, por ejemplo, sobre cuáles son los casos más relevantes que los jueces resuelven y entrevistamos a jueces, entonces ahí será un método cualitativo. Entonces, de acuerdo a lo que queramos estudiar, vamos a utilizar el método más adecuado. Pero no podemos decir como antiguamente, solo es este método el que vamos a utilizar. No se puede. Eso es lo que hemos querido decir y entiendo que usted va por ese camino, Andrés. ¿Está bien? Sí, exactamente. O sea, para aclarar un poco más, entonces vamos a decir que el método va muy junto o unido o cualquier otra palabra que se pueda usar al contenido y al objeto de estudio que estamos utilizando en materia de derecho laboral. Correcto, al tema que queramos estudiar y la forma como queramos abordar. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, docente. No, pues no tiene por qué. ¿Algún compañero más? Bien, entonces cesamos la clase, que tenga un lindo resto de semana y pues nos vemos el día jueves para avanzar ya el tercer tema, ¿sí? Muy buenas tardes, compañeros, que estén muy bien. Muy buenas tardes, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Que estén muy bien a ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor.